Hace unas cuantas semanas tuvo lugar en Dubái la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento en el que se reúnen personas muy importantes de todo el mundo, presidentes, instituciones, empresarios, jeques. Y durante los 3 o 4 días que dura la cumbre van subiendo al escenario diferentes personas. Una de ellas fue, sin lugar a dudas para mí, la más relevante, la más importante de todas. Un científico que iba a tener solamente 17 minutos para explicar algo que va a cambiar el futuro de la humanidad para siempre, que ha logrado descubrir cómo rejuvenecer el cuerpo un 75% en solo 6 semanas. Ese hombre, como no podía ser de otra manera, es David Sinclair. Él sabía que esos 17 minutos eran extremadamente importantes por a quién estaba hablando, ¿no? A quién tenía delante, quién era el público al que se estaba dirigiendo. Y os puedo asegurar que no desaprovechó los 17 minutos. Son pura magia. Aunque algunos no lo crean, los gobiernos sí que están preocupados por la baja tasa de natalidad. Hay muchos países en los que actualmente cada vez nacen menos personas y de hecho la curva está en negativo. Y a eso hay que añadirle que el grueso de la población tiende a ser cada vez más mayor y tiende a ser una población cada vez más enferma. Y una población mayor y enferma y con una baja natalidad, que cada vez nacen menos personas, significa una población menos productiva. Es así de fácil. Para los gobiernos, sí, al final somos máquinas de trabajar. Su mejor activo, su mayor activo son los seres humanos. No es el oro, no es el petróleo, son los humanos. Por lo tanto, personas más sanas y más longevas significa personas más productivas durante mucho más tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha conseguido hasta ahora David Sinclair? ¿Quién es y qué es lo que va a conseguir? David Sinclair es un científico, investigador y profesor en la Universidad de Harvard. Y lo que él junto a su laboratorio están intentando conseguir, y están consiguiendo de hecho, es revertir el envejecimiento. ¿Cómo consiguen esto? Gracias a los factores de Yamanaka. Shinya Yamanaka fue un premio Nobel del 2012 que descubrió cómo rejuvenecer las células. Con 4 factores, que se pasaron a llamar los 4 factores de Yamanaka, se dio cuenta que al aplicar estos 4 factores conseguía devolver la vida de la célula a su punto inicial. La convertía en una célula madre. Es decir, borraba todo su daño epigenético acumulado durante el paso del tiempo, lo limpiaba todo, lo reseteaba y lo volvía a su estado inicial. La célula volvía otra vez a ser joven. Problema, que volvía a ser tan joven, pues eso, que se convertía en una célula madre. Por lo tanto, eso no se puede aplicar a un humano porque si no, pues lo convertimos en una masa de células madre y eso no interesa, ¿no? Lo que descubrió David Sinclair es que utilizando únicamente 3 factores de Yamanaka en lugar de 4, podía revertir el envejecimiento, limpiar todo ese daño epigenético, todo ese daño que había acumulado la célula, volverlo hacia atrás, pero sin llegar a convertirse en una célula madre. Dejarla, volver atrás un 75%, dejarla su 25% de edad, digamos, cuando es joven y está en su momento pletórico y sin cánceres. Así que sabiendo que podía revertir las células de esta manera, empezó a hacer estudios, experimentos en ratones con su equipo en su laboratorio. Hay otros equipos, otros laboratorios alrededor del mundo haciendo también cosas similares, pero David Sinclair es sin duda el que ha llegado más lejos. Él explica en la ponencia que hizo en la Cumbre Mundial de Gobiernos cómo ha conseguido limpiar el ADN de los ratones, limpiar las células de los ratones y rejuvenecerles. La analogía que él siempre hace es que el cuerpo es como un ordenador, las células son como el software y que el cuerpo, las células, contienen una copia de seguridad. Una copia de seguridad de cuando eran jóvenes. Una copia a la que pueden acceder. Pueden limpiar las células, limpiar todo ese daño y acceder a esa copia joven para que el cuerpo vuelva a ser joven. No únicamente que las células actúen como una célula joven por dentro, sino que realmente vuelvan a ser jóvenes. Es decir, que realmente tú vuelvas a ser joven. Él dice que el cuerpo es como un CD, ¿no? No sé si alguno de vosotros conocerá un CD o seréis muy jóvenes. Un CD, un disco de música. Un CD que con el paso de los años y de escucharlo y escucharlo, pues se va estropeando, ¿no? Van apareciendo arañazos. Pues esos arañazos son el daño epigenético que tienen las células con el paso de los años. Y esos arañazos, ¿qué es lo que causan? Pues que la música no suene igual de bien. Tal vez hay una canción que se escucha fatal, que se corta o que directamente la salta por completo. Esos daños ocasionados en el CD son los daños epigenéticos ocasionados por el paso de los años en las células. Al principio tienes un CD impoluto, impecable, que reproduce la música súper bien. La música, por cierto, es el ADN del cuerpo. Y conforme se hace viejo, conforme pues se escucha y pasan los años, se estropea. ¿Y qué ocurrió cuando tú tenías un CD viejo, rayado, que apenas se podía escuchar? Lo pulías.
se podía pulir, limpiar por encima, dejarlo impoluto otra vez, sin rayones, y que fuera a funcionar, que volviera a funcionar perfectamente como cuando era nuevo. Esto es exactamente lo que David Sinclair dice que puede hacer en las células del cuerpo para que vuelvan a ser jóvenes. Es capaz de limpiar todo ese daño, todos esos arañazos del CD en el cuerpo y devolverlo a su estado joven, a su estado de los 20 años, 25 años. No sé si sois conscientes de lo que esto implica. Estamos hablando de revertir el envejecimiento, realmente. No es humo, no es magia, es ciencia. Es algo que ha estado siempre ahí, que está en las células y que podemos recuperar. Y no es solo teoría, sino que llevan ya años haciéndolo en laboratorio. Tanto él con su equipo, han conseguido rejuvenecer diferentes partes, órganos en ratones, rejuvenecer la piel. De hecho, incluso envejecer y rejuvenecer. Pusieron 2 ratones que eran hermanos, que nacieron en exactamente el mismo día, pues que los 2 eran jóvenes. A uno de ellos lo envejecieron un montón y se ve al lado del hermano, o el hermano pues súper joven, y el otro pues todo canoso, como, bueno, muy, muy viejo, ¿no? Y lo mismo se puede hacer a la inversa. Se puede llevar hacia donde quieras, ¿no? Evidentemente no interesa envejecer, eso no es lo que queremos, nos interesa rejuvenecer. Y en el año 2020 lanzaron un paper en Nature, creo que es una de las revistas científicas más importantes del mundo. El paper, bueno, la investigación que habían hecho, ¿no? Lo que habían conseguido, habían logrado rejuvenecer ojos de ratones, rejuvenecerlos y con ello recuperarles la vista a los ratones. Ratones ciegos, que se habían quedado ciegos, habían conseguido devolverles la vista, no por devolverles la vista sin más, sino rejuveneciendo el ojo. Es que cambia la cosa, ¿eh? Una cosa es decir, he curado la ceguera, y otra cosa es decir, he rejuvenecido el ojo y con ello, al rejuvenecerlo, pues le ha devuelto la vista. No solo lo han conseguido en ratones, sino que ya la FDA, el organismo regulatorio para que se puedan hacer ensayos clínicos en humanos, aprobó que David Sinclair puede hacer ensayos clínicos, pues eso, en humanos, para revertir la ceguera. Y ya lo está haciendo. Estas semanas, no sé cuánto llevarán o si habrán empezado ya, pero ya están con ensayos en humanos para devolverles la vista. Una vez esto se consiga, si se consigue, esperemos que sí, será un hito histórico. Estaremos hablando de que es la primera vez en la historia de la humanidad que se consigue devolverle la vista a una persona ciega y además por haberle rejuvenecido los ojos. Le habrá devuelto los ojos a un estado más joven y con ello pues le habrá vuelto la vista, ¿no? Se vuelven a crear nervios ópticos, se vuelven a unir y funciona de nuevo como cuando era joven. Y no te explota la cabeza con esta información, te juro que no entiendo con qué te va a explotar. Lo mismo están haciendo ahora mismo también en laboratorio con piel, con cabello, están rejuveneciendo, bueno, están en las primeras fases, ¿no? De probar si realmente también funciona para rejuvenecer cabello, devolverle el color, es decir, revertir las canas y hacer que el cabello vuelva a crecer, que vuelvan a salir folículos nuevos y que vuelva a crecer y vuelva a estar en su estado joven, como cuando tenías, pues eso, ¿no? 20, 25 años. Creo que también lo consiguieron hacer en monos y revertir otros órganos diferentes en monos también, lo cual significa que de momento la terapia génica que están haciendo está funcionando. Y falta, pues eso, ¿no? Falta ir haciendo paso a paso. Ahora de momento han empezado por los ojos. Después de los ojos, pues vendrán otros órganos. Lo harán en la piel, pedirán, bueno, tendrán que solicitar permiso a la FDA para hacerlo en todas partes, ¿no? En diferentes órganos del cuerpo humano. Y si va funcionando en todas partes, pues la meta final es hacerlo en todo el cuerpo. Eso no va a suceder ahora. Tardaremos unos cuantos años más. Pero David Sinclair cada vez es más positivo. Yo recuerdo hace tiempo, hace, no sé, 3, 4, 5 años, que decían que a lo mejor con suerte se podía conseguir en 20 años, ¿no? O más. Ahora ya le he escuchado decir de su boca que en los próximos 10 años, de 10 a 20 años, ya se va a conseguir. Probablemente en los próximos 10 años. Porque están avanzando a un ritmo brutal en investigación. Se están invirtiendo muchísimos millones, decenas y cientos y miles de millones en investigación contra el envejecimiento, para rejuvenecer. No solo su laboratorio, como digo, que hace poco recaudó una ronda de financiación de 80 millones de dólares, no está nada mal, pero hay otros como Altos Labs que también están haciendo revertir el envejecimiento en ratones. Ellos cuentan con un montón más de dinero porque tienen detrás a Jeff Bezos, ¿no? Que fue quien dio realmente casi todo el dinero para la investigación. Dio pues 2.000 o 3.000 millones de dólares para Altos Labs, que es la empresa, pues eso, ¿no? Que él financia. Todo esto es lo que él explicó, obviamente con mucho más detalle, y tuvo que comprimir de una manera brutal, pero ya os digo, es
exquisito, son 17 minutos de pura magia que tendréis en la descripción del vídeo para que podáis ir a ver si queréis, en el que expone todo esto. Podrá explicarlo 1000 veces mejor que yo, porque yo me he dejado muchas cosas en el tintero. Una de las cosas que también comenta, y que es vital que se entienda, es que hacer a la población, hacer a los humanos más longevos es beneficioso para el gobierno. Hay gente que dice no, porque las farmacéuticas nos quieren enfermos, porque así ellas se enriquecen y cobran mucho. Bueno, los gobiernos no nos quieren así, porque no somos productivos. En un momento de la ponencia, David Sinclair enseña un paper que él mismo lanzó, una investigación que él hizo junto con colegas suyos de Londres, y ahí demostró que solamente en Estados Unidos, aumentando un año, la esperanza de vida de los humanos, de los seres humanos en Estados Unidos, ¿vale?, equivalía a 38 billones de dólares más para el país. 38 billones de dólares únicamente por aumentar la esperanza de vida un año. Si se aumentaba 10 años, pues 360 billones, ¿no? Una locura. Bueno, es un escándalo. Esto es para que veáis la importancia y lo que realmente les interesa. A los gobiernos son los primeros interesados, por lo que os digo. Un ser humano es la máquina perfecta de trabajo. Está produciendo durante toda su vida. Contra más tiempo pueda producir, esté sano y sea más longevo, más años va a poder producir para el Estado y más dinero va a poder generar para el Estado. Por eso estoy convencido, y él también, de que una vez se consiga poder rejuvenecer el cuerpo entero, todas las células del cuerpo, que es, ese es el sueño, ¿no? El poder llegar a hacerlo. En principio y en teoría, como digo, se puede hacer, se puede rejuvenecer, pasa que claro, es complicado, pero en principio se tiene que poder rejuvenecer todo el cuerpo del ser humano entero y devolverte a tus 25 años, tengas la edad que tengas. Estamos hablando de que te pueden rejuvenecer hasta un 75% del cuerpo, de todas las células del cuerpo, en 6 semanas. Así que si tienes 90 años, podrías recuperar tu apariencia física y tu edad de tus 20 años. Y eso a los gobiernos les va a interesar muchísimo. Con el tiempo, al principio será muy caro, porque sí, seguramente, muchos comentarios también dicen lo mismo de siempre, ¿no? Esto va a ser solamente para la élite, va a ser para los millonarios, los pobres nos vamos a morir. Al principio sí será caro, todo ha sido caro al principio. Los vuelos en aviones al principio eran carísimos, ahora puedes coger un vuelo por 10 euros. Los móviles al principio, los teléfonos móviles eran ultra caros, ahora tienes móviles por nadie menos, de hecho todo el mundo tiene un móvil. Tardará algunos años en democratizarse, digamos, en que pueda acceder todo el mundo, o casi todo el mundo, pero llegará el momento en el que suceda. ¿Y llegará por qué? Porque realmente a los gobiernos les interesa tenernos más tiempo trabajando y siendo productivos. Esa es otra, también hay gente diciendo, sí hombre, voy a estar yo 300 años trabajando, qué pereza. A ver, si lo ves así, si eso es lo único que ves, vamos mal. Solo tenemos una vida, la vida es muy valiosa, es muy bonita, y sé que no todo el mundo puede decirlo, que hay personas pasándolo muy mal, no todos, pues por desgracia podemos verlo igual, ¿no? Pero si tienes una vida, una buena vida, si puedes llevar una vida en condiciones, si no padeces de enfermedades y puedes vivir toda tu vida joven, ¿no querrías vivir indefinidamente joven? No te digo 1000 años, 2000 años, ni 200, indefinidamente, porque realmente no sabemos hasta dónde podríamos llegar. Tal vez son 200, tal vez son 300, 500, 1000, no se sabe. Y a mí, personalmente, la sola idea de pensar que puedo vivir cientos de años, que puedo estar presente en las diferentes etapas del futuro, que puedo ver cómo va a ser el mundo dentro de 300 años, que puedo viajar al espacio, que puedo ver tantas cosas y disfrutar durante tanto tiempo de la vida, a mí personalmente me parece fascinante y me emociona y estoy deseando que llegue el momento. Así que estoy convencido de que es algo que va a suceder, no sé cuándo, pero sucederá, y que es algo de lo que todos vamos a poder disfrutar. Imaginaos una vida como en la película de In Time, no sé si la habéis visto, una película dejando de lado, bueno, el tema del reloj, una película en la que todos los seres humanos se mantienen siempre con 25 años, llegan a sus 25 años y automáticamente dejan de envejecer. Pasa a empezar a contar el tiempo, un reloj que tienen aquí, y pagan todo, digamos que el gas, no hay dinero, ¿no? Pagan con tiempo de su vida. Si el reloj llega a 0, mueren al instante. Bueno, dejando de lado lo del reloj, que esto obviamente pues no estaría, ¿no? Pero sí el que todos podamos estar
con 25 años. Es decir, la edad cronológica, es decir, el tiempo que llevas en el mundo viviendo, ya no importará, a nadie le va a importar, porque la apariencia física será de todos de 25 años. En la película, por cierto, hay una escena en la que se ve a la hija, al padre y a la abuela juntos, y los tres exactamente de la misma edad, más o menos, se supone que aparentan de la misma edad, y están las tres generaciones perfectamente jóvenes. De eso se trata esto. No solo de vivir muchos años, sino también de mantenerse joven y saludable. Lo que se consigue rejuveneciendo las células es evitar las enfermedades. Y diréis, bueno, hay enfermedades también, ¿te puedes tener un cáncer siendo un niño? Sí, claro que puedes tenerlo, pero la probabilidad es bajísima, ¿no? Es como, no sé, también te puede tocar la lotería, pero la probabilidad de que ocurra pues, es muy baja, ¿no? Pues lo mismo. Hay personas, obviamente, que pueden desarrollar enfermedades más jóvenes y hay algunas enfermedades que no están asociadas directamente al envejecimiento, que podrían existir, también se intentarían combatir. A lo mejor no por este frente, por otros frentes, ¿no? Pero realmente el grueso, el 90% de las enfermedades están asociadas al envejecimiento. Están asociadas no a que te aparezcan con 90 años, sino lo que significa esto, quiero decir, es que conforme pasan los años, se acumulan más daños en el epigenoma, se acumulan más daños en las células y eso ocasiona que tengas más probabilidades de contraer una enfermedad. No significa que sí o sí la vayas a contraer con 80 o con 20 o no. Simplemente es probabilística. Contra más años tienes, pues tienes más probabilidades. Así que reduciendo la edad a tus 20 años, que es tu momento más álgido, un momento en el que el cuerpo está más fuerte contra todo, pues tienes muchas menos probabilidades de contraer ninguna de estas enfermedades, ¿no? Mantienes las células joven y están en su estado óptimo, no generan cánceres, no generan Alzheimer, no generan, pues eso, diferentes enfermedades asociadas al envejecimiento. Ese es el punto dulce que tenemos que intentar conseguir, que David Sinclair está intentando conseguir y ya lo ha hecho en ratones, y que recemos lo que vamos a conseguir pues dentro de 10 años o 15 años. Así que manteneros vivos, manteneros ejercitados, comed bien, dormid bien. Los que me estáis viendo y yo tenemos que llegar todos a ese punto. Y bueno, he querido hacer un vídeo específico de David Sinclair y de su investigación, de todo lo que está logrando, porque creía que era importante tener un vídeo exclusivamente de él. Había grabado otro en el que comentaba por encima, ¿no?, lo que él estaba haciendo, pero bueno, quería tenerlo todo bien empaquetado en un solo vídeo. Porque lo que él está consiguiendo me parece uno de los avances más importantes para la historia de la humanidad, y no exagero. El poder mantener a los humanos jóvenes y sin enfermedades es el sueño de la eterna juventud, que se ha hablado desde la época de Genghis Khan. El ser humano siempre ha querido vivir eternamente, ¿no? Ha sido el sueño. Siempre hemos querido vivir jóvenes, no tener enfermedades. Y si queréis estar al tanto semanalmente de los avances de David Sinclair, de los avances en el campo de la longevidad de otros laboratorios también, de otros científicos, estar al tanto de la robótica humanoide, de los avances en IA, de todo lo que mueve el mundo y de lo que nos va a llevar a un futuro mejor, tenéis la newsletter del Tesseracto, mi newsletter, en la descripción, newsletter gratuita, donde comparto pues toda la información, todas las novedades semanalmente. Manteneros jóvenes, manteneros sanos y podremos ver juntos lo que nos depara el futuro.